Hermanos, entonces les invito a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Bien, primera a los Corintios, capítulo 6. Yo les voy a pedir el favor que me disculpen la informalidad de quitarme la chaqueta, pero está haciendo mucho calor y pues está un poco complicado eso. Gracias. Primera a los Corintios, capítulo 6. Y antes de dar lectura a nuestro texto, quisiera recordarles un poco que Primera a los Corintios es básicamente el primer regaño de Pablo a los Corintios, ¿no? La epístola de la Primera a Corintios es básicamente un regaño que Pablo da vez tras vez por las muchas dificultades que esta iglesia estaba atravesando, muchas veces por ser laxa con respecto al pecado. Y yo quiero que me acompañen en la lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando pienso muchas veces en la historia de la iglesia, creo que uno de los momentos más brillantes en términos de los escritos que nuestros antepasados espirituales hicieron, están en el siglo segundo. Y es que en el siglo segundo, después de Cristo, sucedían varias cosas allí en el Imperio Romano. La iglesia cristiana estaba creciendo desde Jerusalén y nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo se extiende hacia el mundo gentil. Y claro, en principio el Imperio Romano no veía ningún problema en la existencia de la iglesia, pero cuando empezó a crecer de manera desproporcionada, sabemos que el Imperio Romano empieza a perseguir a la iglesia. Y lo hace de varias maneras, lo hace por ejemplo a través del mismo Estado, es decir, el Estado reprime a las iglesias que se congregaban en diferentes lugares, pero también vemos que las personas inventaban chismes acerca de la iglesia, acerca de los cristianos. Por ejemplo, había personas que decían que cuando se celebraba la Santa Cena, cuando nosotros por ejemplo celebramos la Santa Cena, que de hecho lo que se hacía allí era actos inmorales y que se comían a un bebé, los cristianos. Y esto lo decían porque pensaban que estos cristianos, que estas personas que tal vez eran raras porque de pronto no adoraban a otros dioses, porque se comportaban de manera distinta, eran de hecho inmorales. Pero los apologistas griegos en el siglo segundo, de hecho, lo que apuntaban era decir, no, el cristianismo es la religión verdadera y fíjense cómo se comportan los cristianos. Miren la moral de los cristianos. Ustedes nos acusan a nosotros de inmorales, miren sus dioses. Miren a Zeus cómo se comporta en las diferentes leyendas. Y mírenos a nosotros que invocamos el nombre de Jesucristo, cómo nos comportamos, cómo abogamos por la monogamia, cómo abogamos por no robar al prójimo, cómo abogamos por orar por aquellos que nos persiguen. Es decir, que los apologistas griegos decían que la diferencia que había entre la iglesia y el mundo era el comportamiento que tenían los cristianos. Los cristianos en aquella época, a pesar de todas las dificultades que tenían, eran luz, en diferencia a la oscuridad que vomitaba el Imperio Romano con su moral degradada. El problema, hermanos, es que hoy mucha de la crisis de la iglesia cristiana es que ya no somos luz. La iglesia cristiana ya no es la luz que solía ser. Muchas veces cuando ustedes hablan con personas que no son creyentes y les dicen es que yo soy cristiano, dígame si no, le levantan la ceja. ¿Cristiano? ¿Piden diezmos? ¿Es el pastor que roba? Infortunadamente tenemos esta fama, una mala fama, y es porque tal vez hemos renunciado a algo que se nos dice en este texto y que ya ahora somos. Somos apartados. Estamos separados del mundo aunque estamos en el mundo. La cuestión es que si queremos saber cuál es el papel del Espíritu Santo en la santificación del creyente, debemos nosotros ver qué es lo que ha hecho ese Espíritu Santo en nosotros. Hasta que no entendamos cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podremos vivir esa vida que nos diferencia del mundo y de la que los apologistas griegos echaban mano para decir es los cristianos son diferentes. Y son diferentes no porque son más malos, sino porque de hecho son buenos.
¿De acuerdo? Y nuestro texto, de hecho, que hemos leído, 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, sobre todo en el versículo 11 vamos a estar estudiando, nos muestra cuál es nuestro estado. Y para poder estudiar este texto quiero a partir de 3 afirmaciones. La primera es que este texto nos muestra cuál es el estado del creyente. ¿De acuerdo? Este texto nos muestra cuál es el estado del creyente, pero también nos habla cuál es el fundamento de ese estado. Y también nos habla acerca de los medios para ejercitar ese estado. Así que empecemos estudiando un poco cuál es el estado del creyente. Porque claro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, lo decía el apóstol Pablo en 2 Corintios. Ahora, Pablo, como les decía al principio, en esta epístola está regañando a los corintios. Le llegaron noticias de muchas de las cosas que estas personas estaban practicando en la iglesia y él dijo, ¿cómo es posible? Y sin embargo, como nos enseñaba el pastor Henry el día de ayer, es increíble cómo Pablo se dirige a los corintios. En el primer capítulo él dice a los santos de la iglesia de Corinto que han sido santificados. Y claro, cuando uno empieza a leer las cosas que hacían estos santos, uno dice, pero ¿cómo? O sea, Pablo, ¿qué le pasaba? Porque es que Pablo entendía cuál era la posición de estos creyentes. Sin embargo, era necesario que se los recordara. ¿Y cómo se los recuerda? En el capítulo 6, si ustedes leen un poco más arriba y un poco más abajo, Pablo tiene que enfrentar 2 problemas que estaban sucediendo aquí en esta iglesia. El primero es que los cristianos estaban ventilando sus problemas en juzgados seculares. Es decir, por ejemplo, un hermano le prestó a otro hermano, hablemoslo en la divisa de ese tiempo, 200 denarios. Y le quedó debiendo los 200 denarios. Entonces, ese asunto, en lugar de resolverlos ellos mismos, se iban a los juzgados seculares y de hecho estaban dejando en vergüenza a la iglesia cristiana. El otro problema que aborda Pablo en el capítulo 6, sobre todo desde el versículo 12, es la ligereza sexual que tenían estos corintios. Es decir, parecía que no tenían ningún problema, por ejemplo, en acostarse con prostitutas. ¿De acuerdo? Y de ahí vemos toda esta disertación que hace Pablo, por ejemplo, acerca de la sexualidad y del matrimonio, que viene más adelante. Pero en medio de estos 2 problemas, Pablo les recuerda a los corintios quiénes son. Y veamos nuestro texto allí en el versículo 11, y les dice allí, y esto erais algunos de vosotros. Ahora, ¿qué les está diciendo que eran? Lo leímos en los versículos del 9 al 11. Los reúne a todos como injustos. ¿De acuerdo? Como injustos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y de hecho el apóstol Pablo coloca allí 10 vicios, 10 comportamientos pecaminosos que uno diría, uy, escandaloso, ¿cómo así? O sea, está hablando de que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, homosexuales, ladrones y demás, estos no van a entrar al reino de Dios, no lo van a heredar. Y lo que Pablo les estaba diciendo es, ojo, algunos de ustedes eran eso. Es tremendo porque Pablo de hecho está hablando de un pecado del cual hoy se dice que ni siquiera podemos decirles a las personas que es pecado, que es la homosexualidad. Que de hecho, no sé si ustedes saben, pero que en este país ya está corriendo un proyecto de ley en el cual ni siquiera podemos decirles a esas personas, sométanse a un tratamiento para dejar ese comportamiento. Pero Pablo les está diciendo, estas personas no heredan el reino de los cielos, quienes se comportan de esta manera no heredan el reino de los cielos. Pero es interesante cómo Pablo lo plantea, porque él dice, bueno, esto eran. No les está diciendo, estos son y de pronto algún día van a dejar de ser. Lo que les está diciendo es, esto erais algunos de vosotros. Les está diciendo que hubo un momento en la historia de la vida de cada una de estas personas en que este comportamiento quedó atrás. Ya no se podían identificar ni como inmorales, ni como ladrones, ni como avaros, ni como difamadores. Ya su identidad era distinta. Ahora, ¿por qué esa identidad es diferente? Bueno, es lo que vemos allí más adelante. Pablo utiliza la conjunción pero 3 veces. Fíjese lo que dice allí. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados. Pablo les estaba diciendo, venga Corintios, reaccionen. Esa vieja vida que ustedes tenían ya no la tienen porque ahora tienen una nueva vida, un nuevo estado. ¿Cuál es ese estado? Bueno, que ustedes eran esto, pero ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. Y si bien es cierto, Pablo no habla acerca aquí de todos
los beneficios que hay en la salvación, porque por ejemplo no menciona la adopción, no menciona la fe, no menciona el nuevo nacimiento. Lo que quiere dejar claro es que todas esas cosas quedaron atrás en el momento en el que ellos creyeron. Ahora, lo que vemos que el estado del creyente no es simplemente que ellos, bueno, ahora van el domingo a la iglesia, leen la palabra, cantan un par de canciones y ya. Fíjese lo que dice un comentarista con respecto a este texto. La gracia de Dios no solo significa que Dios, de manera benigna, acepta a los seres humanos en toda su naturaleza caída, los perdona y los deja en esa naturaleza. Dios se encarga no solo de lavar los pecados, sino de transformar a los pecadores. Cuando una persona cree, no es simplemente como que, bueno, me perdonó y ya tengo mi cuenta en blanco, volvemos a iniciar. No, lo que está diciendo aquí Pablo con estos 3 verbos que utiliza, y ya los vamos a estudiar más a fondo, es que hay un cambio en la persona tan radical que ya no es la misma de antes. Ahora veamos un poco acerca de lo que dice cada uno de estos verbos. Entonces Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Ahora, este verbo acá no solamente significa mojar, no solamente significa colocar algo en agua, sino que significa quitar una mancha. Es un verbo muy fuerte en el idioma griego y es algo que también, por ejemplo, se puede ver en Tito 3:5. Y fíjese lo que dice Tito 3:5. Él nos salvó, como nos enseñaba hace un momento el pastor Henry, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de ¿qué? Del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Lo que les está diciendo aquí entonces el apóstol Pablo es que ese lavamiento es su nuevo nacimiento, su regeneración. Entonces lo que Pablo les está diciendo aquí cuando les habla de que ya fueron lavados, no simplemente les está diciendo es bueno, Dios les hizo un arreglo estético. No, lo que hizo fue dotarlos de una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva creación. Como decía el profeta Ezequiel, y vamos a leer dentro de un momento allí, les cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora, cuando nosotros podemos ver esto, nos damos cuenta de que hay una transformación interna, no es externa, es interna. Entonces Pablo en primer lugar se refiere a ser lavados, pero también mire lo que dice, pero fuisteis ¿qué? Santificados. Ahora esta palabra es muy interesante porque se debate mucho acerca de qué significa esta palabra, pero hay que entender que la palabra santificación significa una separación, ¿de acuerdo? Una separación. Yo creo que es un ejercicio que nosotros solemos hacer, pero del cual no somos muy conscientes. Cuando, por ejemplo, nos llega el sueldo, nosotros decimos, bueno, vamos a separar esto para el arriendo, ¿no es cierto? Esto para los servicios, esto para la comida, suele ser el más grande, ¿no es cierto? Esa parte del presupuesto la más grande, pero separamos ese dinero y la idea es no tocarlo porque tiene un objetivo específico. La santificación es exactamente eso, algo que se quita, se separa para un objetivo específico. La cuestión es, ¿qué es esta separación? Ahora, yo entiendo y de pronto ustedes están familiarizados con el concepto de los 3 tipos de santificación que muchas veces en las teologías sistemáticas suelen decir. La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Un poco para entender estos conceptos, la santificación posicional es el hecho de que cuando la persona cree por primera vez en su vida, que ve a Cristo, que lo ama, que en verdad su corazón ha sido transformado, es pasado, separado para Dios, ¿no es cierto? Eso significa la santidad posicional. La santidad progresiva es el crecimiento de la persona a la imagen de Jesucristo, a semejanza de la imagen de Jesucristo. Y la santificación final, pues no se vive acá, se vive en la eternidad. Cuando ya no vamos a hacer, ni siquiera, no vamos a querer pecar, porque ni siquiera vamos a ser capaces de pecar, precisamente porque nuestra naturaleza ha sido totalmente transformada. Sin embargo, yo creo que muchas veces estas 3 diferencias o estas 3 tipos de santificación diferente, la posicional, la progresiva y la final, no las debemos separar una de otras. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo aquí simplemente es, ustedes ya fueron santificados. Fíjense por ejemplo lo que dicen algunos textos. Juan 14:15 dice lo siguiente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pablo está haciendo, el Señor Jesús está haciendo una afirmación: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Efesios 2:11, un texto que nos ha enseñado también el pastor Henry en varias ocasiones. Porque somos
hechura suya, ¿de acuerdo? Una obra de arte, decía el pastor Henry. Algunos parecen arte abstracto, pero ahí vamos, ¿no? O sea, vamos bien. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios, ¿qué hizo? Preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense cómo la santificación, si bien es cierto podemos dividirla en estas tres categorías, es una sola. Y es el hecho de que la persona está apartada ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y a eso se refiere precisamente la santificación de la cual habla aquí el apóstol Pablo. Pero no solamente habla acerca del lavamiento, de esta regeneración, no solamente habla acerca de la santificación, sino que también habla acerca de la justificación. Pero fuisteis justificados. Ahora, claro, el apóstol Pablo explica mucho mejor este concepto en textos como Gálatas 3 o Romanos 3 y 4, donde nos dice que la justicia de Dios se imputa al cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios imputa la justicia al cristiano? Que yo como creyente no tengo una justicia propia. ¿Qué justicia puedo yo tener si todos mis hechos son malos? Pero Cristo me cuenta a mí la justicia, Dios me cuenta a mí la justicia de Cristo, me la aplica a mí. Ahora yo soy justo no por mis propios méritos, sino por los méritos ¿de quién? De Jesucristo, que sí vivió una vida perfecta, que siempre obedeció al Padre. Bien, y a eso es a lo que se refiere Pablo. Entonces, la Biblia nos muestra que si bien el creyente puede seguir viviendo en el mundo, ya no hace parte del mundo. Que si bien el creyente sigue siendo un ser humano, ya no es un humano plenamente caído. Que si bien el creyente afronta la tentación, ya no es cautivo de ella. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo estado. Ahora nos damos cuenta de algo muy interesante acá, y es que esta obra de transformación no es una obra que hace el ser humano. Yo quiero que volvamos a leer este texto que me parece muy especial, y dice allí: esto erais. Activamente ustedes participaban de estas obras. Pero mire lo que dice allí el texto: pero fuisteis lavados. Pablo no está diciendo ustedes se lavaron. Lo que está diciendo es que fueron lavados, fue otro el que los lavó. Pablo está diciendo pero fuisteis santificados, no está diciendo ustedes se santificaron. Lo que está diciendo es que otro los santificó. Dice pero fuisteis justificados, no ustedes se justificaron. Por tanto, lo que vemos es que esta obra es una obra plenamente ¿de quién? De Dios. Entonces nos damos cuenta que la obra de salvación transforma a la persona de una manera radical, porque antes no heredaban el reino de Dios, pero ahora sí. Pero lo hace no con base en sus propias obras, sino en la obra que el mismo Dios ha hecho. Y ese es el estado del creyente. Ese es el estado suyo y mío. Pero ahora veamos un poco y leamos lo que sigue en el texto, cuál es el agente y el fundamento de ese estado. Yo entiendo que las personas buscan ser mejores, y sobre todo con este concepto de coaching, ¿de acuerdo? Que las personas tratan como de buscar sacar lo mejor de sí, y hay muchísimas versiones de esto. Lo pueden ver en todo el espectro desde el feminismo más radical hasta un machismo que la verdad es insostenible. Internet está lleno de eso, y la verdad me causa a veces bastante gracia ver cómo piensan que la solución a un problema es meterse en el otro. Pero lo que siempre se busca, ¿qué es? Es ser mejor, de alguna manera, desde algún estándar fijo. Y claro, las personas incluso pueden llegar a ser mejores, porque hay personas que, por ejemplo, dejan algún vicio que tenían en su vida que de pronto les estaba arruinando su vida. Qué sé yo, alguna persona que es alcohólica, por ejemplo, puede dejar de tomar. Y ya por ese lado, pues de pronto no va a estar afectando su vida y tal vez la vida de otros. Pero lo que nos muestra la Escritura es que el cambio del ser humano no es simplemente un cambio externo. No es que yo dejo simplemente de tener ciertos hábitos para mejorar mi vida y no ser tan malo. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que es un cambio interno, que cambia toda la naturaleza, todos los afectos del ser humano se transforman, y nos muestra aquí precisamente cuál es el fundamento de ese cambio. Fíjese lo que dice más adelante: pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos ese texto allí, nos deja claro que Pablo entendía cuál era la predicación apostólica temprana. Hechos 4:12 nos dice:
Pedro hablando ante el Sanedrín, y en ningún otro hay que salvación, porque no hay otro que, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo entendía la predicación apostólica, que solamente por el nombre del Señor Jesucristo es que esta obra transformadora se lleva a cabo. Ahora, es interesante ver que uno diría, bueno, en el nombre de Jesús, y tal vez, no me gusta decirlo así, pero es uno de los clichés más grandes hoy en las iglesias cristianas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y lo decimos de esa manera como tan libre, como de una manera tan frívola. Sin embargo, cuando se habla del nombre de Jesús, se asocia ese nombre con la obra que hizo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos del nombre de Jesús e invocamos el nombre de Jesús, lo que estamos invocando, ¿qué es? Lo que Él hizo allí en esa cruz. Que no solamente murió por los pecados de los pecadores, sino que resucitó al tercer día con poder, declarado Hijo de Dios con poder, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4. El hecho de que Él ascendió, el hecho de que Él es nuestro fiel intercesor, como cantábamos hace un momento. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Por tanto, ese cambio radical del que habla Pablo aquí, ese lavamiento, esa santificación, esa justificación, solamente puede ser en el nombre de Jesús. ¿Y eso qué implica? Entonces, lo que Pablo en Romanos 1:16 nos dice, que el evangelio es ¿qué? El poder de Dios para la salvación. Usted puede discutir con una persona acerca de sus malos hábitos e incluso puede convencerla de dejarlos, pero lo que en verdad va a transformar a esa persona en un heredero del reino de Dios, ¿qué va a ser? El evangelio. Porque en el evangelio nosotros anunciamos cuál es la condición humana, ¿no es cierto? Anunciamos quién es Dios y cuál es la obra que Dios ha hecho para resolver esa situación humana y qué es lo que el hombre tiene que hacer para recibir esa bendición, que es simplemente arrepentirse y creer. Ahora, esto es lo que nos dice Pablo, que el fundamento de este nuevo estado del creyente, ¿cuál es? La obra de Cristo. Pero ahora veamos cuál es el agente quien lleva a cabo ese nuevo estado. Dice allí Pablo más adelante, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ya hemos visto a través de las diferentes sesiones cómo muchas personas toman la persona del Espíritu Santo y le atribuyen cosas que el Espíritu Santo no hace. A ver, yo escuché un cierto milagrero que decía que las personas, en una de estas cruzadas que llenan estadios y toda la cosa, que él declaraba que todas las muelas que estaban careadas, con caries, se rellenaban, incluso con oro. Con oro, no con placa, no. Ahora, claro, si uno piensa en la espectacularidad de esa afirmación, uno dice, wow, tremendo. Pero cuando uno ve la escritura y como nos mostraban Santiago hoy, ¿cuál era el propósito de los milagros? ¿A quién está apuntando ese milagro? Supuesto milagro. Nos damos cuenta de que no es lo que la escritura nos dice. Y todo esto se dice porque estas personas tienen los dones milagrosos y le atribuyen al Espíritu Santo algo que Él no hace. Porque de hecho la función principal del Espíritu Santo es haberlo cogido a usted y a mí y transformarnos, santificarnos, separarnos del mundo. Fíjense que aquí lo que Pablo está diciendo es que todo este estado, el lavamiento, la santificación, la justificación, es en el nombre del Señor Jesús, que es el medio, pero es por medio del Espíritu Santo que esa obra se aplica. Vamos a ver un par de ejemplos. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Fíjese lo que dice. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre,
por la obra santificadora del Espíritu. Nos damos cuenta que tanto Pablo como Pedro muestran que la santificación, ese apartamiento, lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Pero les digo una aún mejor. Fíjense que tanto en 2 a los Tesalonicenses como en 1 de Pedro, ellos hablan de la santificación por el Espíritu. Pero en el original, en el griego, utilizan la misma preposición que Pablo utiliza acá, en. Es decir, que podríamos leer, Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, por la santificación en el Espíritu. Pedro dice allí entonces, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora en el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien ejerce esa obra en cada persona para transformarla y pasarla de ser un no heredero del reino de Dios al nuevo estado que nos comenta aquí Pablo. Esta obra potente del Espíritu Santo es precisamente una disposición del nuevo pacto, de ese nuevo pacto que nosotros celebramos cuando nos reunimos en torno a la mesa del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe allí donde está al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Y vamos a leer los versículos 25 al 27. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice allí: entonces os rociaré con agua limpia. Fíjense el concepto del lavamiento. Y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjese lo que dice el versículo 27. Pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Qué precioso texto. Si de pronto usted tuvo la oportunidad de estar aquí hace 4 años cuando estuvo aquí Steve Lawson en la conferencia, recordará que él predicó sobre este texto. Y lo que él decía es que esta promesa es tan potente, tan fuerte, que de hecho hoy día nosotros estamos disfrutando de esto. Es decir, claro, es cierto que la nación de Israel ha de disfrutar esto después de un tiempo que tiene que pasar bastante difícil. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo, se nos da esta disposición, es decir, que Él coloca el Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Ahora es muy interesante esta imagen que utiliza aquí el profeta Ezequiel, porque él dice que nosotros tenemos de hecho un corazón ¿de qué? De piedra. Ahora, evidentemente no tenemos un corazón de piedra. Pero cuando los hebreos se referían al corazón, no se referían al músculo, sino se referían al yo interno, a todo lo que representa nuestra personalidad. Y es que el ser humano, su personalidad de forma natural, ¿cuál es? Es una naturaleza que siempre está opuesta y es hostil a Dios. Y lo que dice aquí el profeta es que Dios va a cambiar esa personalidad que es opuesta a Dios para dar una personalidad, un ser interno que de hecho ame a Dios. Porque dice allá al final del versículo 27, y haré que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces lo que nos damos cuenta nosotros acá es que es el Espíritu Santo quien produce este nuevo estado en las personas que creen en el Señor Jesucristo. La pregunta es, hermanos, ¿cuántas veces nosotros meditamos en esta verdad? ¿Cuántas veces nosotros meditamos en la verdad de que el Espíritu Santo nos ha sido dado no solamente como un apéndice de nuestra salvación, sino que de hecho es quien lleva a cabo la obra de salvación? Fíjese lo que dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. ¿En quién? Evidentemente en Cristo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Ezequiel 36.
que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Pablo este día estaba literalmente inspirado por el Espíritu Santo y bueno, su pluma en este momento era genial. Porque lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo no es simplemente algo como que, bueno, usted es perdonado, usted es un hijo de Dios, usted está justificado, santificado. Y el Espíritu Santo. Se me olvidó decirle. No, lo que está diciendo Pablo aquí es que el Espíritu Santo es la garantía de que usted y yo nos vamos a encontrar en el cielo alabando a Dios sin importar las circunstancias de este mundo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, cuando habla aquí de la garantía, está hablando de las arras, de esta garantía que se da por lo general cuando hay una promesa de compraventa. Es decir, hay un dinero que se deposita inicialmente precisamente para decir, yo voy a adquirir eso. Y cuando Dios dice, yo voy a adquirirlos a ustedes, ¿sabe qué puso en ustedes como garantía? Al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Solamente esto debería ponernos de rodillas y alabar al Señor por su bondad. Porque pensemos que en el Antiguo Testamento Dios daba el Espíritu Santo a ciertas personas para hacer ciertas labores. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 51, se dará cuenta que David, ¿qué dice? No quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Y muchas personas dicen, es que el Espíritu Santo se puede perder. Qué miedo, la verdad, si uno puede perder el Espíritu Santo. No, evidentemente esa no es la interpretación del texto. Lo que dice David es, yo soy el rey de Israel, yo soy el ungido de Dios. Si yo pierdo al Espíritu Santo, ya no puedo ser rey. Eso es lo que está diciendo David. Pero para nosotros no es simplemente que se nos da para capacitarnos, por ejemplo, para el evangelismo, para las misiones o para servir en la iglesia. No, es que el Espíritu Santo se nos da como la garantía permanente de que Dios, cuando termine nuestros días en este mundo, nos va a recoger y nos va a llevar a su reino. ¿No les parece eso hermoso? Y eso es lo que está diciendo Pablo, si volvemos a nuestro texto, en 1 Corintios capítulo 6. Eso es lo que está diciendo Pablo allí en 1 Corintios 6. Cuando dice, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Claro, la transformación es interna. Puede que usted tenga el mismo cuerpo que ha tenido siempre, tal vez un poquito más grueso, pero es el mismo básicamente, ¿sí? Pero este estado en el que usted estaba antes de creer, ya no está más. Lea lo que está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo, la palabra inspirada de Dios, allí en el versículo 11. Esto erais algunos de vosotros. Lo que usted era antes de Cristo, eso quedó atrás. Ahora, no solamente quedó atrás en un pasado que tal vez me vaya a alcanzar un día de estos. ¿Sabe dónde quedó ese pasado? En la cruz de Cristo. Allá quedó. El profeta Miqueas habla acerca de cómo Dios coge los pecados y los arroja ¿a dónde? A lo profundo del mar. Ahora, con todo esto del incidente desafortunado que hubo con este sumergible, uno puede decir, bueno, las profundidades no son tan inalcanzables si se tienen ciertos cuidados. Pero piense en una persona del siglo VII antes de Cristo. Cuando se hablaba de las profundidades del mar, era un lugar imposible de alcanzar para los seres humanos. Y eso es lo que está diciendo el profeta Miqueas, que esa vida anterior quedó allá, es inalcanzable, o sea, nunca va a poder llegar allá. De hecho, un paréntesis acá, por eso las perlas eran tan costosas en el pasado. Porque, claro, hoy día uno dice, bueno, pues me pongo una careta, cojo la concha y le saco la perla. Pues no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Pero en esa época en la que no existían ni caretas, ni el snorkel, ni nada de estas cosas, las personas arriesgaban su vida en acantilados, en lugares muy peligrosos, para sumergirse en el mar, sacar las conchas y poder extraer las perlas. Por eso muchas veces se habla de la perla de gran precio y demás ilustraciones que se hacen al respecto. Ahora, si nosotros ponemos esto en perspectiva, lo que está diciendo Pablo cuando dice, y esto erais, lo que está diciendo es, si Dios lo puso allá, listo, déjelo, ya no está más. Yo entiendo que a veces la mentalidad humana puede ser traicionera.
Y a veces uno se acuerda y uno dice, uy, yo era esto, yo era lo otro. Bueno, si se acuerda que usted era esto y era lo otro, mire la cruz. Mire esa cruz sangrienta, pero que está desocupada. Allá fueron pagados sus pecados. Y luego, mire a Cristo resucitado, que no le va a decir, uy, es que usted era esto. No, mejor no. ¿Sabe qué dice Jesús? Que el que viene a Él no le echa fuera. ¿No les parece que el nuevo estado del creyente es algo en lo que tal vez nunca meditamos, pero que es algo poderoso? Y nos damos cuenta entonces que el nuevo estado es un estado diferente de santificación, que es completamente apartado para Dios. Sabemos que el fundamento de ese estado, que es la obra de Cristo, y sabemos que el agente de ese nuevo estado, ¿quién es? El Espíritu Santo, quien aplica la obra de salvación. Ahora quiero que planteemos algunas formas prácticas en las cuales nosotros podemos ejercitar ese nuevo estado en el que está el creyente. Ahora, es cierto que el texto en el que estamos nosotros nos habla precisamente de ese estado, pero implícitamente en el texto nos dice cómo ejercitarnos en ese nuevo estado. Y la clave está en la palabra que viene después de justificados. Dice allí, pero fuisteis justificados en. Nosotros solemos pasar esas palabras pequeñitas por alto, y esas palabras tienen un peso enorme. ¿De acuerdo? Cuando nos dice Pablo, pero fuisteis justificados en, nos está diciendo que ese nuevo estado también es una posición. Es decir, que el creyente ya no tiene que vivir su vida como la vivía antes, sino que ahora tiene que vivir su vida ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora es interesante que nuestro texto, como les digo, implícitamente nos dice cómo es que debemos ejercitar ese nuevo estado en el que nos encontramos. Y es que tenemos que vivir nuestra vida en Cristo. Pablo dice, yo tengo mi vida escondida en Cristo. Pablo habla acerca de la unión con Cristo, de estar en Cristo. Y esa es la clave. Y usted me dirá, bueno, pero yo ¿cómo pongo eso en la práctica? Bueno, Mike Riccardi recoge 5 de lo que él llama medios de santificación. ¿De acuerdo? Es decir, cómo ciertas prácticas nos llevan a crecer en el entendimiento y en la vivencia de este estado, en este nuevo estado en el que se encuentra el creyente. Y estos 5 medios de santificación, él los denomina: primero, la escritura; luego, la oración; la comunión con los hermanos; la providencia y la obediencia. Los repito, él habla de la escritura, de la oración, de la comunión, de la providencia y de la obediencia. Ahora pensemos un momento, y rápidamente lo podemos hacer, en cómo la escritura nos santifica. Ahora, ya escuchábamos hablar al pastor Fernando, por ejemplo, de que no es simplemente leerla y ya, es meditar en la palabra. Recuerden lo que dice Efesios 5, del 18 en adelante: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Sino más bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo uno es lleno del Espíritu Santo? Lo veíamos hoy, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more ¿en qué? En abundancia. No es solamente memorizar textos, que no es tan fácil como algunos lo pueden plantear, sino es meditar en la palabra, que esta palabra me hable a mí de mi condición, de quién es Dios y de quién es Cristo. De eso se trata. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oraba por sus discípulos y oraba por nosotros, como aprendíamos ayer, decía: santifícalos ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso la palabra nos santifica. Pero también hablamos de la oración. Ahora, la oración, decía C.S. Lewis, no sirve para cambiar a Dios, sirve para cambiarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan determinado, y usted dirá, bueno, entonces ¿para qué le oro? Porque la oración es el medio por el cual Dios lleva a cabo su voluntad. Miren, yo les hablaba con mi esposa esta semana de las peticiones de oración que hacen aquí en la iglesia. Entonces, ustedes saben que por lo general las personas colocan en una fichita blanca su petición de oración. Y hablábamos de un caso específico de una persona que llevaba orando, no les miento, años, por una situación que se presentó que había en su familia. Y vimos esta semana la respuesta de Dios a esa oración.
Claro, uno puede decir, chévere, qué bien, bendito sea Dios. Pero al ver la perseverancia de esta persona en esta oración y ver cómo Dios responde al final, yo creo que esa persona se pone de rodillas y dice, Señor, gracias. Y quiere vivir su vida para más glorificar a Dios. Entonces lo que vemos es que la oración también nos lleva a apartarnos del mundo y a buscar glorificar más a Dios. Pensemos en la comunión. El apóstol Pablo en Gálatas 6 invita a los creyentes allí, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia con la sonrisa evangélica, pero por dentro estamos completamente destrozados? Cuán bueno es, por ejemplo, que nosotros podamos contar con un hermano y decirle, hermano, hermana, tengo esta situación, ore por mí. Bueno, pero de pronto no es un problema, simplemente es poder compartir de pronto aquí afuera hablando de la Escritura, hablando de cómo Dios ha ido respondiendo a nuestras oraciones, incluso preguntándonos cómo nos fue en la semana. Y usted dirá, bueno, pero eso yo lo puedo hacer con otras personas en el trabajo y demás. Pero ¿no se han dado cuenta que cuando esto sucede con los hermanos, es muchísimo más consolador para nosotros? De saber que te contamos con personas que se preocupan por nosotros de verdad en nuestro estado espiritual y que están orando por nosotros y que nosotros podemos hacer lo mismo por ellos. Es hermoso. Entonces vemos cómo la comunión, nos lleva también a buscar esa santificación. Pero también pensemos en la providencia. Es decir, cómo Dios lleva a cabo su plan, que es un plan que no se puede quebrantar. Muchas veces tenemos que ver nuestras vidas afectadas por ciertas situaciones que Dios permite y que Dios ha puesto para santificarnos, para que le busquemos más a Él. Muchas veces pueden ser cosas buenas, pero otras tal vez no tan buenas. Perdí mi trabajo, tal vez tengo una enfermedad, tal vez estoy pasando por una situación, una crisis en mi familia. Si yo en verdad tengo este estado nuevo del que habla Pablo, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a buscar una solución en un psicólogo o a comprarme la lotería o lo que sea. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, ayuda. Hay quien dice que las situaciones difíciles suelen ser un medio de santificación mucho más efectivo. De hecho, Martin Lloyd-Jones, en un libro que escribió llamado Depresión Espiritual, muy recomendado para que lo lean, tiene un capítulo dedicado con un título que me encanta y es el gimnasio de Dios. Y cuando habla del gimnasio de Dios, habla de la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos, no para aplastarlos, sino para fortalecerlos. ¿Y para fortalecerlos en qué? En la santidad. Y la obediencia en general, podemos pensar entonces de cómo la Escritura nos dice que hemos de hacer ciertas cosas para la gloria de Dios. Por ejemplo, evangelizar. Si nosotros pensamos en evangelizar, no sé a usted, pero a mí me aterra. Es decir, acercarse a una persona desconocida y empezar a decirle, si no se arrepiente se va para el infierno, no es fácil. ¿Sí? Pero cuando empezamos a depender más de Dios, nos damos cuenta de que vamos a buscarlo más a Él y que no es lo que nosotros digamos a esa persona lo que va a transformar su vida, sino que es el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Entonces nos damos cuenta que el caminar cristiano, tal como lo plantean los escritores de la Biblia, es lo que nos lleva precisamente a crecer en esa santificación. Ahora, hay otros medios, evidentemente, por los cuales nosotros podemos ser santificados y podríamos mencionarlos, pero creo que estos 5 reúnen mucho de lo que estamos hablando, de que es una vida en Cristo, es una vida por el Espíritu. Porque ¿qué persona, por ejemplo, va a leer la Escritura con el objetivo de que su vida cambie si no está en Cristo? No tiene ningún sentido. ¿Qué persona va a orar en dependencia a Dios si no está en el Espíritu? Entonces démonos cuenta de que tenemos estos medios disponibles para nosotros. Pero ahora viene una discusión. Ahora hay un debate teológico sobre si la santificación, este crecimiento en ese apartamiento del que hemos hablado, ¿es algo que solo Dios hace o es algo que hacemos en colaboración con Dios?
Hay un debate. Algunos dicen, mire, no, la santificación es algo que solamente Dios hace, el cristiano no hace nada. Hay otros que dicen, no, el cristiano tiene que colaborar con su santificación. Yo creo que esta discusión puesta, como lo acabo de decir, y que hay muchos escritores que lo colocan de esa manera, yo creo que es una discusión inútil. Porque entonces no hemos entendido cuál es el estado del creyente. Porque claro, nosotros tenemos que hacer cosas. Ya hemos hablado de los medios de santificación, pero solo los podemos hacer ¿cómo? En Cristo, por el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente, nosotros hemos de ser disciplinados en leer la palabra, en orar, en ser obedientes, en nuestra comunión y muchas otras cosas, pero solamente lo podemos hacer ¿cómo? En Cristo, por el Espíritu. Entonces, hermanos, no se trata de si es que Dios es el único que me santifica o yo tengo que colaborar. Nos damos cuenta entonces que es Dios quien hace la obra, pero que Él pone en nosotros ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad, nos dice Filipenses 2:13. Bien. Y yo quiero ser muy enfático en esto. No se trata de que el ser humano, como tal, tenga en sí mismo la capacidad de crecer hacia el ideal de ese estado nuevo, porque no podemos hacerlo. Porque incluso cuando éramos incrédulos, aborrecíamos a Dios. Pero con el Espíritu Santo que se nos ha dado, Él es el que nos habilita para hacerlo. Si lo quiere entender en una ilustración de mecánica simple, nosotros somos un vehículo y el combustible que nos lleva a avanzar es el Espíritu Santo. Mire de nuevo lo que dice Pedro. Elegidos, allí en primera de Pedro 1:2, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es que solamente a través de la obra que hace el Espíritu que podemos crecer en santidad. Ahora, esto requiere una disciplina de su parte sin duda alguna. Tal vez va a requerir que usted deje de pagar ciertos servicios de streaming. Tal vez va a requerir que usted ya dedique tiempo tal vez no a ver cierta novela. Pero vale la pena. Porque el Espíritu que Dios ha colocado en usted le va a permitir hacerlo. Podemos entonces afirmar, ya para concluir, que el Espíritu es quien aplica la obra de la cruz en las personas para pasarlas de muerte a vida espiritual. Y asimismo el Espíritu Santo es quien potencia, quien faculta al creyente para perseverar en ese nuevo estado. Fíjense lo que dice entonces esta exhortación de Pablo en Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, hermanos, yo creo que la iglesia ha dejado su dependencia del Espíritu Santo. No con dones espectaculares y con todos estos shows ridículos, sino en esto que hemos visto, que Él es quien aplica la obra de salvación. Este es un llamado para ustedes, mis hermanos en Cristo, a que echemos mano de este abundante poder que tenemos en Él, para que volvamos a proclamar con atenágoras de que vamos a ser luz y no sombras para la sociedad. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por este momento, por tu palabra, Señor, que no es sabiduría humana, mi Dios, que no es tal vez filosofía vana, sino que nos dejas ver que es el medio por el cual tú nos permites conocerte, Señor. Y gracias por este precioso texto en el cual nos muestras quiénes somos en verdad en ti, Señor. Que ya no somos simplemente personas que han cambiado ciertos hábitos, sino que nos has transformado internamente. Te pedimos, oh Dios, que nos enseñes día tras día a vivir de acuerdo con ese nuevo estado en el que estamos. Lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Que ya dejemos atrás todas aquellas cosas que nos estorban en este camino de santidad, Dios, y que miremos a ti para gloria de tu nombre, Señor. Bendice nuestros corazones para que estemos motivados a leer la palabra, Señor, a orar, a estar en comunión con nuestros hermanos, a meditar en tu providencia y a obedecerte, Señor, para que podamos mostrar al mundo la gloria y la belleza de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos y es en su nombre que oramos. Amén.